En la vida diaria vivimos sujetos a pactos, lo entendamos o no. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. También como ciudadanos de un país estamos sujetos a un pacto o leyes de este país. Realizamos pactos o contratos de compra-venta, una casa, un automóvil, etc. Nos comprometemos a realizar los pagos y a cambio recibimos un bien o servicio. De la misma forma, un empleo está sujeto a un acuerdo o pacto de intercambio de servicio por una remuneración. Y puede estar bajo un contrato de trabajo y tener una descripción de funciones, y la descripción de funciones especifica o establece las estipulaciones y los términos de tu empleo, e incluirá tanto tus responsabilidades como tus beneficios. En todos estos casos, el hombre es una o ambas partes. Y en las Escrituras el término pacto se emplea siempre con referencia a los pactos de Dios con su pueblo. Pactos que Dios originó y estableció por iniciativa propia y que algunas veces eran condicionales y otras veces no. Así los pactos de Dios son acuerdos entre Dios y su pueblo que definen su relación con Él. Vemos el pacto de obras implícito en la historia de Adán y Eva, el pacto de la creación con Noé, el pacto con Israel en el Sinaí y el pacto davídico. Pero el día de hoy veremos el pacto abrahámico, que da un paso más claro a la revelación progresiva del misterio de Cristo, su pacto y su reino, que está sobre todos los pactos, ya que este es el pacto que fue realizado por Dios consigo mismo. Título del sermón: el pacto y la simiente. Versículo 15, empieza: hermanos. Hablo en términos humanos. La primera palabra que tenemos en nuestro pasaje es hermanos. Y es a partir de esta palabra, hermanos, que podemos recordar el contexto o resumen de la carta, hasta donde vamos. Porque esta palabra nos muestra cómo Pablo se dirige ahora a los Gálatas en un tono compasivo y amoroso, para explicarles lo que ya argumentó citando las Escrituras, pero ahora en otro tono. Él los llama hermanos, porque quizá a estas alturas de la carta los Gálatas posiblemente ya cuestionaban a Pablo por lo enérgico de su tono. Él les recuerda que son hermanos. Anteriormente él ha estado hablando como quien escribe con letras mayúsculas en un tono de admiración y enojo. En el capítulo 1 les dice: estoy maravillado, sorprendido de que se hayan alejado tan pronto del que los llamó por la gracia de Cristo. Él se los dice en un tono duro, sorprendido. Él incluso llama anatema, sea maldito, a cualquiera que predique otro evangelio. En el capítulo 2, en su celo por el evangelio, Pablo reprende con dureza y autoridad a Pedro cara a cara, porque era de condenar la hipocresía de Pedro. Y al principio del capítulo 3, él los llama insensatos y necios, es decir, torpes y tercos al querer autojustificarse y vivir la vida cristiana por las obras de la ley. Hasta ahora el tono de Pablo ha sido para despertarlos, en un tono alto y enérgico, como quien presiona una alarma. Sin embargo, ahora en una forma pastoral se dirige a ellos con ternura, porque no quiere que ellos duden de su interés y de su amor genuino por sus almas. Él ha estado mostrando un celo santo por la verdad del evangelio y está verdaderamente preocupado por los Gálatas, porque él sabe que lo que crean impactará sus vidas prácticas, lo cual es importante.
pero en forma especial, cómo entiendan el Evangelio impactará su eternidad. Por eso ha usado ese tono duro y ahora Él hace este cambio. Él les dice ahora, hermanos. Como aplicación, hermanos, para nosotros, algunas veces va a ser necesario para los pastores hablarnos con firmeza, tal como Pablo lo ha estado haciendo. Y observen que siempre es citando las Escrituras. Y como ovejas debemos entender que hay una preocupación genuina por nuestras almas. Además, por supuesto, de un celo por la verdad del Evangelio y la gloria de Dios. Y hermanos, debemos sentirnos bendecidos de que Dios haya puesto hombres que verdaderamente tienen una carga y velan por nuestras almas, porque darán cuentas a Dios. Hebreos 13, 17. Pablo no dijo, bueno, ni modo, empezaron bien, pero ya se desviaron. No quiero incomodarlos o confrontarlos. No, eso no hizo Pablo. Él ha estado confrontando como una señal de amor a los Gálatas. Y ahora Pablo los llama con ternura y procede a explicar condescendientemente en términos humanos. El día de hoy el sermón está dividido en 4 puntos. Punto número 1, la confirmación del pacto. Punto número 2, el enfoque central del pacto. Punto número 3, el pacto en la historia. Punto número 4, el carácter del pacto. Punto número 1, la confirmación del pacto. Versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos, como si dijera, les voy a hablar según el hombre, o de otra forma, les voy a dar un ejemplo de la vida común de los hombres. Hasta ahora lo había hecho citando las Escrituras con ejemplos de hombres del pasado, Habacuc, Abraham, pero ahora cambia a un lenguaje ordinario de su presente. Vean el versículo 15. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Literalmente está diciendo, les voy a hablar en su idioma, un acuerdo de hombres entre hombres. Como si dijera, imagínense que alguien hace un pacto o un acuerdo o un contrato. O imaginen 2 hombres que hacen un contrato de relación de trabajo. Una vez que ese pacto es ratificado u oficial, digamos firmado y sellado, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. Por ejemplo, hermanos, en este país cuando formas una corporación, se hace un acuerdo, un agreement, que es firmado por las partes o miembros de la corporación. El gobierno además te pide que tengas un sello de la corporación que debe ser usado en todos los documentos y acuerdos importantes. Y estos acuerdos se confirman o se ratifican con la firma y el sello, incluso aún puedes ir a una notaría. Y con este ejemplo común vemos que hasta los seres humanos consideran todos sus pactos o acuerdos inviolables. Y una vez ratificados o confirmados, todo pacto es irrevocable e inmutable. Versículo 15. Hablo en términos humanos. Un pacto. Entonces la palabra pacto es un término que se usa para nombrar o hacer referencia a un acuerdo obligatorio. Y se usaba con referencia a testamento o la última voluntad de alguien. Y en algunos pasajes de las Escrituras la palabra se traduce en este sentido. Es decir, que un testimonio o última voluntad expresa los deseos o disposición de una persona después de su muerte. Y estas 2 palabras, pacto y testamento, tienen en común el carácter vinculante de lo que es acordado o dispuesto. Es decir, que las promesas deben ser guardadas
y las disposiciones cumplidas. Ahora, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, cuyo nombre en aquel entonces era Abraham, le prometió lo siguiente. Vayan conmigo a Génesis 15, versículo 1. Génesis 15, versículo 1. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 4. No te heredará refiriéndose a su mayordomo Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Pongan atención, hermanos, porque tan pronto Abraham preguntó en el versículo 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dios ratificó el pacto por medio de una ceremonia que era común en el Antiguo Oriente. Vean el versículo 9. Por instrucciones del Señor, Abraham tomó una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Versículo 10, y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad frente a la otra parte para dejar un pasillo entre los animales divididos. Versículo 12. Y a la puesta del sol Dios dio a Abraham un sueño profundo, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Dios asegura otra vez ratificando sus promesas a Abraham, y el Señor confirmó el pacto en forma simbólica. Versículo 17, observen, con un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios estaba confirmando su promesa, su pacto, con un horno humeando y una antorcha, como con un recipiente portátil para fuego y una antorcha para la luz. Dice John MacArthur, estas eran señales visibles de la santa presencia de Dios en Cristo, pasando entre los animales mientras Abraham dormía. ¿Y por qué decimos en Cristo? Porque apuntaban a Cristo, porque estas señales mostraban que el pacto solo sería cumplido por la pura gracia de Dios y no por los esfuerzos humanos. El Hijo de Dios moriría para que el pacto de Dios permaneciera firme. La costumbre era que las dos partes del pacto tenían que caminar entre los animales, cuya sangre era el símbolo de ratificación del acuerdo. Sin embargo, en este caso Dios fue el único que pasó por entre los animales, indicando que el pacto, aunque incluía promesas a Abraham y sus descendientes, fue establecido por Dios consigo mismo. El pacto fue confirmado, fue unilateral y del todo condicional, porque todas las obligaciones correspondían a Dios. Por lo tanto, Pablo está argumentando, si un pacto de hombre al ser ratificado o confirmado nadie lo invalida ni le añade, ¿cuánto menos se anulará o modificará un pacto que Dios hace con él mismo? Así que el pacto de Dios con Moisés en el Sinaí no anuló ni enmendó su pacto con Abraham, porque Dios había hecho permanente e inmutable el pacto anterior. La promesa es guardada y las disposiciones serán cumplidas en Cristo. En la carta a los Hebreos, el autor hace lo mismo para animar a los hebreos a apoyarse en la fe y no volver a depender del sistema de culto levítico o leyes ceremoniales. El escritor cita el ejemplo de Abraham y les muestra que Dios juró por sí mismo. Dios hizo una promesa unilateral
para cumplir su pacto con Abraham. Vayan conmigo a Hebreos 6:18 y leamos desde el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Dios juró por sí mismo, confirmando su pacto para mostrar a los herederos de la promesa que Él no cambia. Porque el solo hecho de que Él lo hubiera dicho aseguraba su cumplimiento y su promesa. Se trata de la promesa de Dios. Y el término inmutable se refiere a un documento legal inalterable, el cual nadie fuera del autor puede modificar. La palabra de Dios no necesita confirmación de otra entidad. Es confiable porque Dios mismo es fiel por excelencia. Los humanos confirman sus promesas apelando a alguien superior como testigo. Dios es el único que puede hacer juramento basado en Él mismo. Si un pacto de hombre al ser ratificado nadie lo invalida ni le añade, cuánto menos se anulará o modificará un pacto que Dios hace con Él mismo. Hemos visto el punto número 1, la confirmación del pacto. Ahora veamos el enfoque central del pacto. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Otra traducción dice: Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice y a tus descendencias, refiriéndose a muchas, sino que dice y a tu descendencia, como refiriéndose a una familia unida, la de Cristo. Pablo usa el argumento de la ilustración inferior del versículo 15 para compararlo con la ilustración que es superior en este versículo 16, mostrando que un pacto ratificado entre hombres es inferior al pacto de Dios consigo mismo. Porque si un pacto de hombres al ser ratificado nadie lo invalida ni le añade, cuánto menos el pacto que Dios hace con Él mismo. Pablo va a mostrar a los Gálatas que el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley, porque está centrado en Cristo. Y la cita es de Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia o a tu simiente daré esta tierra. Aquí la palabra es en singular, aunque su equivalente en griego o idiomas modernos puede usarse en un sentido colectivo como descendencia. El punto de Pablo es que en algunos pasajes del Antiguo Testamento, simiente se refiere a Jesucristo. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo en Gálatas 3:16, expone el pasaje de Génesis 22:18 que dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pablo les explica que el término simiente es singular en Génesis 22:18. Es decir, no es como si hablase de muchos, sino como de uno, en tu simiente. Y el Espíritu Santo a través de Pablo deja en claro que es singular y solo habla de uno, de Cristo. En otras palabras, en Génesis 22:18 vemos que Dios le prometió a Abraham
que en su simiente, en Jesucristo, serían benditas todas las naciones. En otra promesa todavía más antigua podemos ver que el uso singular de simiente también se refiere solo a Cristo. En Génesis 3:15, a la serpiente en el huerto del Edén dijo Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, refiriéndose a la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahora volvamos a nuestro versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, el pacto abrámico es superior a cualquier pacto, ya que Dios lo hizo consigo mismo y nos apunta al pacto de redención divino que está hecho con Cristo. Pablo les está diciendo que el único heredero final de todas las promesas de Dios es Cristo. A Él fueron hechas. Y la palabra simiente, aunque es un nombre colectivo, es aplicado aquí a una persona, Cristo. Sam Renihan comenta, Dios siempre realizó sus pactos a través de cabezas federales, es decir, una persona representa a todos. En el pacto de obras, Dios pactó con la humanidad a través de Adán, y lo mismo con Noé en el pacto noético. Y en este caso, Dios hizo un pacto con Abraham como cabeza federal de su descendencia natural. Génesis 2, 3 y 7, en el cual él sería el padre de una gran nación y que su descendencia heredaría a Canaán. Y este sería el inicio del reino de Israel. Y todo esto apunta al reino de Cristo. Pablo no está contradiciendo el significado de las Escrituras, sino que se está refiriendo a Abraham como el representante en el pacto del reino de Israel. Cristo es la cabeza federal del pacto de gracia, del nuevo pacto. Lo podemos ver en Romanos 5, 12, 17 y 18. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hubo una cabeza federal en la caída, es decir, un representante, que es Adán. Y hay una cabeza federal, un representante en la redención, que es Cristo. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios siempre realizó sus pactos a través de cabezas federales, es decir, de una persona representando a todos. Por lo tanto, hermanos, la única manera en que una persona puede participar de las bendiciones prometidas a Abraham, de pertenecer a una gran nación, al reino de Israel, la cual apunta al reino de Cristo, consiste en ser coheredero con Cristo a través de la fe en Él. En otras palabras, la única forma de estar bajo las promesas de Dios siempre han sido en Cristo. Tanto antes como después de la venida de Cristo a la tierra, la salvación siempre ha sido provista por el único medio posible, el ofrecimiento perfecto de Cristo en la cruz. Adán fue nuestro representante en el Edén y cayó. Y de la misma manera, la única forma de ser justificado es si estás en Cristo.
quien es el único perfecto representante, la simiente de Abraham. Hermanos, como aplicación para nosotros y como lo fue para los Gálatas, las promesas de pertenecer al Israel celestial, es decir, al reino de Cristo, no dependen si te circuncidas, no dependen de que también guardas la ley, no es por tus obras. Las promesas dependen de si estás en Cristo. Las promesas no fueron hechas a un pueblo étnico, sino a la simiente que es Cristo. A Él fueron hechas y a su descendencia, es decir, a todos los que están en Cristo. ¿Bajo qué simiente estás? ¿Bajo la simiente de Adán, por lo tanto bajo la ley? ¿O bajo la simiente de Abraham y el pacto de gracia en Cristo? Meditemos y examinemos si nos hemos arrepentido y creído en Cristo. Si hemos puesto nuestra fe en el único representante perfecto. A los Gálatas les fue presentado claramente Cristo crucificado, igual que a nosotros se nos ha mostrado. Y Pablo está presentando que las promesas prometidas a Abraham son cumplidas solo en Cristo. Los creyentes que vivieron antes de la cruz y nunca conocieron detalles acerca de Jesús, de todas formas fueron perdonados y hechos justos delante de Dios por su fe anticipada en el sacrificio de Cristo. Mientras que los creyentes que viven después de la cruz se salvan al enfocar su mirada de fe viendo al pasado, a Cristo crucificado. Y cuando Cristo derramó su sangre, esta cubrió los pecados de los creyentes a ambos lados de la cruz. Escuchen, hermanos, cada promesa dada en el pacto con Abraham tiene su cumplimiento perfecto en Jesucristo. Él es el enfoque. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ya vimos el punto 1, la confirmación del pacto. Cristo, el enfoque del pacto. Ahora veamos el punto 3, el pacto en la historia. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Como tercer punto, el pacto de la promesa es superior al pacto de la ley en cuanto a su aparición en el tiempo. El pacto fue previamente confirmado por Dios para con Cristo, y la ley que vino después no lo abroga, no lo cancela. Pablo está diciendo que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial, confirmado o ratificado mucho antes de que llegara la ley. Y es que tan pronto Dios dio su ratificación oficial al pacto, este poseyó autoridad perdurable y nada ni nadie podría anularlo. Cuando vemos el pacto en la historia, vemos que de hecho la ley fue dada 645 años después de la promesa inicial a Abraham. Génesis 12, 1 al 3 dice. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después la promesa fue reiterada a Isaac en Génesis 26, 24. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo
y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y más tarde fue reiterada a Jacob, Génesis 28, 14, 15. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré, porque donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y la última ratificación que se conoce del pacto de Dios con Abraham fue concedida a Jacob en Génesis 46, 2:4, justo antes de su salida a Egipto. Jacob escuchó la promesa de nuevo. Versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Esta ratificación fue 430 años antes de que fuera dada la ley mosaica, como dice nuestro pasaje en Gálatas. Por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo y con las Escrituras, dice que el pacto fue ratificado de antemano, varias veces, como hemos visto. La ley llegó mucho después que Dios estableciera y ratificara su pacto con Jacob, descendiente de Abraham. Porque el pacto con Abraham fue permanente e inviolable. Ninguna cantidad de tiempo puede invalidar la promesa. Y la ley no puede anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios, porque Dios no puede quebrantar su juramento de pacto, como vimos en Hebreos. Dios confirmó múltiples veces su pacto con Abraham y sus descendientes, Isaac y Jacob, e interpuso juramento con él mismo para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que él no cambia, no miente, y para que tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos creído, para aferrarnos a la esperanza que tenemos delante nuestro en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, nuestra salvación no depende de nosotros. Descansa en la promesa de Dios para consuelo nuestro, los que hemos creído en Cristo Jesús. Esto debe darnos un fortísimo consuelo, como dice Hebreos, para los que hemos creído, al aferrarnos a la esperanza que tenemos delante nuestro. Jamás ha habido otro camino de salvación, ni lo habrá aparte de la obra acabada de Cristo. El pacto es eterno, porque Dios es eterno. Él proveyó una bendición más allá del tiempo y el espacio. El comentarista dice: por esta razón, el pacto de la ley, con su carácter y propósitos definidos, que veremos más adelante y que Pablo les va a explicar a los Gálatas, no cancela ni modifica el pacto de Dios con Abraham, que es para con Cristo. En realidad se funden en uno. Ya vimos el punto número 1, la confirmación del pacto, Cristo el enfoque del pacto, el pacto en la historia. Ahora veamos el carácter del pacto. El pacto es incondicional. Versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo dice: si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios.
En otras palabras, está diciendo que es que si la herencia es por la ley, entonces depende del desempeño humano. Mientras que la herencia que Dios concedió a Abraham mediante la promesa depende del poder de Dios. Es el poder de Dios lo que le da el carácter de completo e incondicional. El pacto de la promesa es superior al pacto de la ley porque es incondicional, no depende de tus obras. Es incondicional porque depende solo de Dios y no del hombre. El pacto es excluyente, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pablo les está diciendo, las bendiciones que Dios prometió, nosotros no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pablo recalca que no existe un punto medio entre la ley, obras, y la promesa, gracia. Ambos son caminos de salvación que se excluyen mutuamente. Uno es por la ley de Dios y las obras del hombre, y el otro es por la gracia de Dios y la fe del hombre. Uno es de perdición, por cuanto no podemos cumplir la ley, y otro es de bendición, es por gracia. Como si Pablo les dijera a los Gálatas, ¿cuál camino quieren seguir? Pablo los ha estado confrontando a ellos mismos con lo que están queriendo hacer ellos de ganarse su propia salvación y de vivir su vida por medio de las obras. Él los ha estado confrontando en diferentes escenarios. Ahora les está diciendo, ¿cuál camino quieren seguir? ¿En qué pacto están? Ahora Pablo continúa con un versículo 18. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, un pero que es una bendición para nosotros. Pero en otras palabras, Pablo está diciendo, pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente sus bendiciones a Abraham por medio de una promesa. Este pero me recuerda a Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El pacto de gracia es una promesa a Cristo, quien sí cumplió la ley. El pacto de gracia excluye el pacto de obras que es imposible de cumplir para nosotros. El hombre no puede triunfar en la obediencia perfecta de la ley por sus propios medios. Y Dios no puede fallar en el cumplimiento perfecto de su promesa. El pacto de la promesa y el pacto de la ley se excluyen mutuamente. Y este último, el pacto de la ley, no puede mejorar ni cambiar el pacto de la promesa en absoluto, ni lo abroga ni lo invalida. Y la inmutabilidad del pacto que involucra la fe se debe a que fue el pacto último y definitivo que estableció a través de su simiente, la cual es Cristo, el cual fue confirmado y renovado en el nuevo pacto en su sangre. El comentarista dice, una herencia no se gana, tan solo se recibe. Y trabajar para ganarse lo que ya uno tiene garantizado es insensato e innecesario. Hermano, tratar de ganarse la herencia que Dios promete a través de la fe en su Hijo es mucho peor que insensato. No deseches la gracia de Dios, ni hagas que Cristo muriera en vano. Gálatas 2:21. Esto pues digo,
el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor. Padre, con un gran consuelo, Señor, como dice tu palabra, Señor. Fuertísimo, Señor. Al saber, Señor, que nuestra salvación descansa únicamente en la obra de tu Hijo, Señor, en los méritos de Él, en su vida, su muerte, su crucifixión y su resurrección, Señor. En el pacto que es consumado, Señor. En Cristo, Señor, que es completo. Y que por tu gracia, Señor, nosotros podemos acceder a Él al arrepentirnos y poner nuestra confianza y nuestra fe en tu Hijo, Señor, como nuestro Señor y Salvador, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.